Bueno, ayer terminamos la jerarquía de clases de nuestro diagrama. Lo voy a poner por ahí. Viene siendo esta jerarquía. ¿Dónde quedó? Aquí está. Bueno, voy a abrir el proyecto. Tenemos la clase línea, la clase rectángulo y paralelepípedo. Muy bien. Luego ya empezamos a crear algunos objetos aquí en la aplicación. Vamos a repasar los objetos que creamos. Fueron 3 objetos en una referencia de su propia clase, lo cual habíamos hecho, siempre lo habíamos hecho igual en todos los ejercicios anteriores. Era lo normal y hasta yo hacía un comentario que por qué Java no era capaz de deducir que aquí iba a ir el mismo nombre que acá, ¿para qué lo repetía? Bueno, ya con esto de la herencia vemos que no siempre es así. Luego creamos 3 objetos en referencias de su clase padre. Podemos crear un rectángulo, un poquito más grande. Caray, no sé qué hice aquí. Dejen ponerlo otra vez, no sé qué hice. Ahí, que se vea un poco más grande. Podemos crear un rectángulo en una referencia de línea o un paralelepípedo en una referencia de rectángulo o en una referencia de línea, siempre que sea clase padre, ya sea directa o indirecta. Eso quiere decir que podemos crear cualquier objeto de la jerarquía en una referencia de línea. Cualquier objeto de esas clases lo puedo poner en una referencia de línea. Nada más que decíamos que hay ciertos, digamos, consecuencias, ¿no? Por ejemplo, la puerta es un rectángulo. Dijimos que el constructor es el que decide qué tipo de objeto es en memoria, que realmente es el objeto. Y luego acá la referencia nos dice a qué tiene acceso o qué es lo que tiene visible. La puerta, por ejemplo, aquí ponemos la puerta, pues no tiene acceso, aunque la puerta es un rectángulo, vemos que no tiene acceso al ancho, ni al get ancho, ni al set ancho, ni al área, ni al perímetro, porque está en una referencia de línea, ¿sí? En cambio, por ejemplo, el CPU tiene acceso a todo, porque es un objeto paralelepípedo en una referencia de paralelepípedo, entonces tiene acceso a todo. Lo que decide a qué tiene acceso lo marca la referencia. El tipo de objeto realmente es el constructor. Bueno, entonces, de todos modos, veíamos que, por ejemplo, bueno, aquí rectángulo es un paralelepípedo en una referencia de rectángulo, la caja. El bote es un paralelepípedo en una referencia de línea, por eso el bote, si lo ponemos por aquí, fíjense, el bote sí tiene largo, ancho y espesor porque es un paralelepípedo, pero no tiene acceso a lo que es el ancho y el espesor porque está en una referencia de línea. O sea, que no se nos olvide eso. El objeto se comporta de acuerdo a la referencia en donde está. Y el tipo de objeto es lo que dice el constructor. Bueno, en cambio, bueno, aquí luego resultó algo un poco contradictorio, porque le dimos salida al toString de cada objeto, y ya sabemos que el println, o más bien, en este caso no fue el println, el operador más, al concatenar con una cadena, este objeto lo convierte a cadena mandando llamar el toString. Entonces, en todos los casos se mandó llamar el toString de manera implícita. Pero a pesar de que, por ejemplo, el bote está en una referencia de línea, cuando le dijimos que sacara o que ejecutara el toString, lo hizo como un paralelepípedo. Entonces, el método toString, aquí lo podemos revisar, no importa en qué referencia esté, el método toString siempre lo ejecuta de acuerdo al objeto que es. Si es un paralelepípedo en una referencia de línea, no ejecuta el toString de línea, ejecuta el toString del paralelepípedo. Entonces, por eso, todos los objetos ejecutan correctamente su toString sin importar en qué referencia estén. Eso luego vamos a
tratar de entender por qué. Nada más ahorita lo que no quiero que sea es como una contradicción. Si yo estoy diciendo que, por ejemplo, la caja es un paralelepípedo, pero como está en referencia de rectángulo, cuando yo ejecuto el toString de caja, no lo hace del rectángulo, lo hace del paralelepípedo. Entonces, el método toString siempre se ejecuta correctamente, sin importar en qué referencia está el objeto. Eso luego lo vamos a entender por qué. Bueno, entonces, vamos a ver el comportamiento de este objeto. El bote es un paralelepípedo, por lo tanto tiene largo, ancho y espesor, pero está en una referencia de línea. Vamos a suponer que yo quisiera calcular el área de ese bote, ¿sí? Bueno, entonces me ayudan a calcular, por favor. A ver, el área del bote. El área del bote, si yo lo viera como, aquí dice que está en una línea, bueno, ni siquiera tendría acceso, ni siquiera tendría acceso. Entonces, ok, porque está en una referencia de línea. Pero, ¿cómo sería el área de este paralelepípedo? A ver si me ayudan. Acuérdense que el área del rectángulo es largo por ancho, pero el área del paralelepípedo es la suma de las áreas de los 6 rectángulos. Entonces, lo que hace el método es multiplicar el ancho por el largo, ¿sí? Más el largo por el espesor, más el ancho por el espesor. O sea, este calcula el área de un rectángulo, este de otro rectángulo y este del tercer rectángulo, pero hay 2 de cada uno. Entonces, por eso esto lo multiplicamos por 2. ¿Me ayudan a calcular esto, por favor? A ver cuánto nos da. Se me hace que lo voy a hacer mejor de la caja. Bueno, está bien así. ¿Cuánto da eso, por favor? 5050. Si alguien lo puede verificar, gracias. Bueno, eh, si yo quisiera calcular el área del bote, no voy a poder. A ver, le voy a decir aquí, área bote. El área del bote sería, si yo le pongo bote, vean cómo está en una referencia de línea, por lo tanto no tiene visible el método área. A ver, le pongo aquí área. Pues no lo va a encontrar porque no lo tiene, ¿sí? Tampoco tiene el volumen, aunque bote es un paralelepípedo. Ok, bueno, entonces vamos ¿cómo le haríamos para poder calcular el volumen del bote? Voy a poner aquí un diagrama. A ver, un diagrama del bote, ¿sí? Aquí lo voy a poner. Entonces, creo que voy a requerir un poquito más de espacio. A ver, ahí lo dejo. Y voy a poner un objeto que sería el bote. Bote. A ver, lo voy a dejar más o menos por aquí. Vamos a decir que ese es el objeto. Y sabemos que dentro de sí mismo cada objeto se llama dis. Bueno, lo voy a dejar de esta manera. Entonces, todos los objetos internamente se llaman dis. Nosotros los accedemos a través de una referencia. Y en este caso, la referencia bote, voy a poner aquí la referencia bote, eh, estamos accediendo a este objeto a través de la referencia bote. Nada más que bote, si recordamos, es una referencia de línea. Entonces voy a poner aquí que bote es una referencia de línea. Le voy a poner aquí entre paréntesis el nombre de la clase. ¿Sí?
A ver, lo voy a poner aquí. Y sabemos que este es un bote, es un paralelepípedo, por lo tanto tiene largo, ancho y espesor. Eso es porque el constructor me está indicando que es un paralelepípedo y tiene como valores 45, 25 y 20. Entonces este vale 45. Ah, caray, me lo moví. Bueno, este valdría 45. ¿Sí se acuerdan de los tres valores? 45, 25 y 20. Que son los que le pusimos aquí, ¿no? Ok, 45, 25 y 20. Y tiene un método área. Aquí tiene un método área. Nada más que ya nos dimos cuenta que no lo voy a poder calcular a través de la referencia bote. Le voy a poner aquí un brinco de línea. No lo voy a poder porque bote no tiene acceso al método área. ¿Y cómo no tiene acceso si el objeto es un paralelepípedo? Ah, bueno, porque está en una referencia de línea y línea no tiene acceso al método área. ¿Cómo le podríamos hacer para calcular el área de ese bote? No de otro objeto, de una copia, no, de ese mismo objeto. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es al mismo objeto apuntarlo con una referencia de donde sí pueda ver el área. Puede ser de rectángulo o puede ser de paralelepípedo. Bueno, como es un paralelepípedo, vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner aquí una referencia que se va a llamar mismo bote. Es que es el mismo bote, es el mismo objeto, ¿sí? Pero lo voy a poner en una referencia de paralelepípedo. Bueno, si yo me voy por este lado, bote, la línea no tiene acceso al área, pero este sí tendría acceso. Voy a poner ahí una tacha indicando que no tiene acceso a, ya nos dimos cuenta ahorita, no tiene acceso al área. Pero este sí va a tener acceso al área porque el mismo objeto lo vamos a poner en una referencia de paralelepípedo. ¿Cómo podemos hacer eso? Con un cast. A ver, entonces le diríamos aquí. Aquí le diríamos paralelepípedo mismo bote, porque es el mismo objeto, no va a ser otro, va a ser el mismo. Y aquí le vamos a indicar con un cast que ahora lo queremos ver como un paralelepípedo, no como una línea. Entonces aquí le pondría paralelepípedo. Insisto que no estamos creando un nuevo objeto, sino que el objeto bote le estamos diciendo que haga un cast. Un cast es como verlo de otra forma al objeto. Ahora este bote lo quiero ver como paralelepípedo y lo estoy poniendo en una referencia que se llama mismo bote. O sea, mismo bote y bote es el mismo objeto. Nada más que bote, como es una referencia de línea, no tiene acceso al método área. Y mismo bote, como es una referencia de paralelepípedo, sí tiene acceso a este método. Y vamos a checarlo por aquí. Vamos a decirle, en lugar de bote le voy a poner mismo bote. Y entonces mismo bote vemos que ya tiene acceso a todo lo del paralelepípedo. Pero insisto mucho en esto, es el mismo objeto, no es uno diferente. Ahora sí tengo acceso al área, acá está el área, al volumen, a todo lo que es un paralelepípedo. Okay, vamos a, aquí le ponemos a, ¿sí? A ver, vamos a ejecutar. Dice que el área del bote es 5050, que es el valor que ustedes me dieron aquí, 5050. Bueno, vamos a suponer que ahora yo lo voy a poner el mismo objeto, pero en una referencia de rectángulo. Todo esto se puede porque pues son de la misma jerarquía. Yo puedo poner, en este caso, el objeto en una referencia, en un paralelepípedo, lo puedo poner en una referencia de paralelepípedo, lo cual ya hice, o lo puedo poner en una de línea, también ya lo hice.
Ahora lo voy a poner en una referencia de rectángulo. Se puede porque es su clase padre. Entonces, pues lo que vamos a hacer aquí es, ¿y cómo le voy a poner? A ver, le voy a poner el mismísimo bote. Pues no sé, no se me ocurre. Ah, bueno, en inglés lo voy a poner. Le voy a poner el same bote. ¿Sí? El mismo bote. Pero este va a ser una referencia de rectángulo. Y obviamente sí va a tener acceso al método área. Este sí va a tener acceso al método área. La pregunta es, ¿va a calcular el área del rectángulo o del paralelepípedo? Porque, bueno, vamos a poner el mismo bote aquí. Le vamos a decir rectángulo, el mismo bote es igual al bote, pero ahora lo vamos a poner una referencia de rectángulo. ¿Sí? Entonces tenemos tres referencias que apuntan al mismo objeto. Este bote lo está viendo como línea, mismo bote como paralelepípedo y same bote lo está viendo como rectángulo. Vamos a mandar llamar el método área y aquí podríamos tener la duda de cuál es el método que va a calcular. ¿Por qué sale eso? No sé. Es que se me hace que le doy scroll y lo muevo. A ver, otra vez. A ver. Yo voy a mandar llamar el método área, pero la pregunta está en una referencia de rectángulo. O sea, same bote, está en una referencia de rectángulo, pero es un paralelepípedo. ¿Ya? ¿Eso por qué sabemos que es un paralelepípedo? Porque eso lo definió el constructor. Bueno, la pregunta es, ¿cuál método área va a calcular, va a ejecutar? ¿El de rectángulo o el de paralelepípedo? ¿Cuál creen ustedes que va a ejecutar? Vamos a ver. Si fuera el de rectángulo, si fuera entonces nada más calcularía 45 por 25. ¿Cuánto da 45 por 25? Porque es largo por ancho. 45 por 25, ¿cuánto da? ¿Estamos aquí? ¿Alguien que sepa multiplicar 45 por 25? ¿Cuánto? 1125, gracias. Bueno, si ejecutara el método área de rectángulo, nos saldría eso que es 1125. Y si ejecutara el área del paralelepípedo, pues nos saldría los 5050. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver cuál ejecuta. Ah, pero no le he dado salida. Entonces voy a darle salida a área del bote y le voy a decir que es el same bote. Same bote. Same bote, fíjense a qué tiene acceso. Está en una referencia de rectángulo. No tiene acceso a espesor porque está en una referencia de rectángulo. Y no tiene acceso tampoco a volumen. ¿Sí? Pero sí tiene acceso al área. Pero el área, ahorita vamos a salir de dudas. ¿Cuál va a ejecutar? ¿El del rectángulo o el del paralelepípedo? Lo ejecutamos y vemos que nos da exactamente el mismo valor. Entonces, a pesar de que la referencia same bote está en rectángulo, cuando ejecutamos el método área no lo hace de la clase rectángulo, lo hace de la clase de la que es original. Pasa lo mismo que con el toString, ¿sí? No importa cuando un método se hereda, a la hora de que se ejecuta, no importa desde cuál referencia lo mandemos llamar, siempre lo va a ejecutar como es el objeto originalmente. En este caso, no importa de dónde mande yo llamar el área, si es un paralelepípedo, siempre lo va a ejecutar como paralelepípedo. Bueno, eso todavía no explicamos por qué, todavía no llegamos a ese concepto. Nada más quiero que estén conscientes de qué sucede, para evitar confusiones. Bueno. Ahora, una de las ideas de la herencia y el polimorfismo, que todavía no llegamos al polimorfismo,
es que nosotros podamos interactuar de manera genérica con los objetos. Es decir, que los objetos podrían tener métodos comunes a los cuales nosotros invocáramos de manera genérica y cada objeto lo haría a su propia manera. Voy a poner un ejemplo para que se vea un poquito más claro eso. A ver, ese lo tengo. Aquí está. Vamos a suponer que yo tuviera esta jerarquía de clases ya codificada, ¿sí? Y que en la clase animal yo le pusiera un método que se llama comer, ¿sí? Aquí le pongo un método comer y ese método lo van a heredar todas las clases, ¿sí? Pero el conejo come diferente que el león y come diferente que la hiena y come diferente que el león. Cada una de las clases que están en el último nivel implementarían el método comer de diferente forma. Bueno, pero ¿cómo les podría yo decir a todos los animales que ejecutaran el método comer sin necesidad de estárselo diciendo a cada uno? Pues puedo crear una colección de objetos, o sea, un arreglo de objetos donde metiera a conejos, leones, hienas, todas las clases que hay ahí, y mediante una sola orden yo les diría comer, y cada uno comería a su manera, sin necesidad de estarle diciendo a cada uno que lo haga por separado. Bueno, entonces una de las ideas es poder, a ver, jóvenes, me espero a que terminen de platicar. Una de las ideas de la herencia y el polimorfismo es que podamos nosotros generalizar el uso de los objetos. O sea, que métodos que sean comunes, con que lo mandemos llamar de una manera, cada objeto lo va a hacer a su propia manera. Bueno, entonces, imagínense que yo quiero hacer un arreglo de todos los animales. ¿De qué clase tendría que ser el arreglo? ¿Cuál sería la clase que sería capaz de soportar objetos herbívoros, conejos, leones, carnívoros, cualquier tipo de objeto de la jerarquía? De acuerdo a lo que hemos visto. Animal, ¿verdad? Porque animal es la clase padre de todos. Yo puedo poner un conejo en una referencia de animal. Es lo mismo que hicimos ahorita con paralelepípedo, el rectángulo. Yo puedo crear un objeto hombre y ponerle una referencia de omnívoro o una referencia de animal. Si quiero poner cualquier animal, pues creo un arreglo de animal. Bueno, entonces aquí viene un ejemplo de motores. Ese está en el documento de las notas de herencia. Si yo veo este diagrama y quiero crear un arreglo que pueda contener cualquier motor, ¿de qué clase sería el arreglo? Pues de motor, ¿verdad? Una referencia de motor, podríamos ponerle motores eléctricos, de gasolina, corriente alterna, alternativo, rotativo, cualquier tipo de motor yo lo podría poner en una referencia de motor. Por eso, y eso va, un comentario con respecto a los proyectos. A veces en los proyectos me crean puros arreglos de objetos, de object. Pues ¿por qué puedo crear arreglo de object para guardar lo que sea? Pues porque object sería clase padre de motores y object sería clase padre de animal. O sea, yo puedo crear un arreglo de object y meterle lo que sea. Por eso no les acepto arreglos de object, porque pues ese es para no pensarle, no, pues ¿quieres hacer un arreglo? Pues haz un arreglo de object. Ahí le puedes meter lo que sea. ¿Sí? Bueno, entonces, si yo quisiera un arreglo de motores, pues la clase sería motores. Si quisiera un arreglo de animales, la clase sería animal. Ahora les pregunto, yo quiero crear un arreglo para guardar objetos de cualquiera de esas clases. ¿De qué clase tendría que ser el arreglo? Haciendo una analogía con esto. Es más, y eso lo podemos observar aquí en los ejemplos. Aquí vemos que cualquier objeto que yo haya creado lo puedo poner en una referencia. O sea, yo puedo poner un rectángulo en una línea, un paralelepípedo en un rectángulo, un paralelepípedo en una línea. ¿En cuál clase podría poner yo cualquier objeto de esta jerarquía? Yo no tengo ahí la clase figura. O sea, yo quiero crear un arreglo para guardar todos los objetos que he creado. ¿Qué tipo de datos o qué clase debería ser ese arreglo? ¿De líneas, de rectángulos o de paralelepípedos? De líneas. Porque si creo un arreglo de paralelepípedos, nada más puedo poner paralelepípedos. Si creo un arreglo de rectángulos,
puedo poner rectángulos y paralelepípedos. Y si creo un arreglo de líneas, puedo poner líneas, rectángulos y paralelepípedos, ¿sí? Entonces, para generalizar, yo haría un arreglo de línea, aunque ya sé que los elementos de ese arreglo se verían todos como línea. Ahorita, en nuestra jerarquía, el único método que es general para todos es el toString, más que ese pues ya venía por herencia de object. Bueno, entonces vamos a crear un arreglo de líneas y guardar todos los objetos que hemos creado aquí. Entonces, le vamos a decir aquí, sería línea, así le voy a poner figuras. Pero es un arreglo, entonces lleva aquí sus corchetes. Es igual a new línea de, voy a poner 7. Hemos creado 6 objetos, los voy a guardar en el arreglo y luego aquí ya le voy a poner ahorita nuestro arreglo figuras no tiene objetos, son puros valores nulos. Vamos a crear objetos o a asignarle objetos ya creados. Bueno, entonces le vamos a decir figuras subíndice 0 es igual, me voy a ir en orden, es regla, pizarrón y CPU. Entonces aquí va a ser regla. Y luego voy a poner 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a llenar el arreglo con objetos. Como todos son de referencia, el arreglo es de línea, le cabe cualquier objeto de la jerarquía. Aquí, 2, acá dice 2, 3. Bueno, entonces este es regla y luego, ya se me olvidó, ¿qué es? Pizarrón y CPU. Aquí un pizarrón. Y luego un CPU. Después viene una puerta, una caja y un bote. Una puerta, una caja y un bote. Yo aquí podría poner bote, mismo bote, same bote, cualquiera, porque todos caben en una referencia de línea. Y aquí voy a crear un objeto nuevo. New rectángulo y le voy a pasar 10 por 20. ¿Sí? Bueno, fíjense, vamos a suponer, aquí no marca ningún error, o sea, como es un arreglo de la clase padre puede aceptar cualquier tipo de dato de sus hijos. Es lo mismo, si yo hago un arreglo de object, pues como object es padre de línea, pues va a aceptar también todo. Pero object acepta todo de todo, ¿sí? Bueno, ¿qué pasaría si yo en lugar de hacer un arreglo de línea, hiciera un arreglo de rectángulos? ¿Cuáles no me va a aceptar este arreglo? Ya me marcó errores. ¿Por qué no me acepta regla? Porque regla es una regla. O sea, yo no puedo guardar una referencia de línea clase padre en una referencia de clase hija. Entonces, todo lo que sea línea me lo va a marcar como error. La regla está en una referencia de línea. ¿Qué otra cosa está en la puerta y el bote? Aquí está la puerta. En todos los que sean referencias de línea, me los va a marcar como errores. Porque no puedo poner líneas en referencias de rectángulo, ya que es su clase padre. Bueno, vamos a regresarlo aquí a lo que teníamos, que es línea. Y acá también línea. Ahora, vamos a ver el comportamiento de CPU. CPU es un objeto paralelepípedo que está en una referencia de paralelepípedo, por lo tanto CPU tiene acceso a todo lo del paralelepípedo, porque está en una referencia de paralelepípedo. Muy bien, entonces, pero ¿qué pasa si ese CPU yo lo puse en la posición 2, ¿verdad? Lo puse en la posición 2 y entonces, si yo le digo figuras, posición 2, fíjense cómo es el mismo objeto, nada más CPU está en referencia de paralelepípedo y figuras 2 está en una referencia de línea. Entonces, ese mismo objeto, ya dentro del arreglo,
no tiene acceso a lo demás porque está en una referencia de línea. Solo tiene acceso a lo que ve línea. Línea no ve espesor, ni ancho, ni volumen, ni área. Por eso, el mismo objeto, desde esa referencia no puede ver todo. Desde CPU sí puede ver todo, pero es el mismo objeto. Bueno, vamos a recorrer. Dijimos que el único método que ahorita es común a todos es el toString. Y ya vimos que no importa en qué referencia esté, el toString siempre se ejecuta correctamente como el objeto originalmente fue creado. O sea, como el constructor, con el constructor que fue creado. Entonces, vamos a hacer un ciclo para recorrer todos los elementos. Menor que se llama figuras. Punto .len. Y nada más le vamos a dar salida a System de figuras, el elemento que está en la posición I. Ya sabemos que println todo lo convierte a cadena y para convertir a cadena un objeto manda a llamar el toString. Entonces, aquí me va a mandar llamar el toString de todos estos objetos. A pesar de que todos están en una referencia de figura, podríamos pensar que todo nada más nos va a salir largo, 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 porque es lo que hace el toString de figura, perdón, de línea. Aquí está el toString de línea, nada más pone el largo, pero pues ya nos dimos cuenta que no es así, porque lo ejecutamos y aquí está cada objeto, el toString trabaja como lo que es el objeto, no en la referencia en donde está. El toString siempre trabaja bien, no importa en qué referencia esté. Ok, bueno. Vamos a hacer, voy a poner un brinco de línea aquí. Y vamos a hacer un recorrido de este arreglo, pero con un formato corto. Algunos ya lo han usado ahí en los proyectos. Bueno, entonces, formato corto del for, ¿sí? Y voy a poner un brinco de línea para que no se empalme con el anterior. Pero pues le voy a indicar aquí, nada más para que se vea la separación. Bueno, ese formato no requiere de variable de control, no requiere de manejar un subíndice. Se pone la palabra for, luego el tipo de dato del arreglo. ¿Qué tipo de datos es nuestro arreglo? Ahí está. ¿Qué tipo de datos es nuestro arreglo? Línea, ¿verdad? Todos son líneas, todas son líneas. Luego línea, se pone el tipo de dato. Y luego se pone un nombre de referencia. Puede ser, le voy a poner F de figura. Y después dos puntos y se indica el nombre de la colección o arreglo en este caso. El arreglo se llama figuras. Entonces, este ciclo lo que va a hacer es, sin necesidad de un subíndice, va a recorrer totalmente el arreglo y cada vuelta que dé, el objeto que visita lo pone en la referencia F. Y ya con la referencia F, pues yo hago lo que necesite. Que ahorita lo único que necesito es darle salida. System. Así. Entonces, este es un ciclo corto donde no necesito indicarle un subíndice, ni corchetes, ni nada de eso. Me sirve, es práctico para recorrer todo el arreglo. A ver, vamos a checarlo. Y otra vez, aquí está la raya que puse. Y aquí están, vemos que cada objeto manda a llamar el toString, no importa que todos están en referencia de línea en el arreglo, pero manda a llamar el toString del tipo de objeto que es. O sea, en pocas palabras, el toString siempre trabaja bien. ¿Sí? Bueno, ahorita realmente no hemos explotado mucho lo que es la herencia. Le estamos tratando de entender cómo trabaja, los aspectos que nos podrían confundir. ¿Sí? Luego ya vamos a hacer un ejercicio en donde pues ya apliquemos más este concepto, pero no se les olvide, la herencia y el polimorfismo nos ayudan a interactuar de manera genérica con los objetos. Cuando el método lo amerite, ¿verdad? Un método que hagan todos los objetos de la jerarquía, yo no necesito referirme a cada objeto que lo haga,
sino a través de una colección o de un arreglo, yo puedo tratarlos todos como si fuera un solo tipo de objeto. Como decía, el único método que se está comportando así ahorita es el toString. El método ARIA se comporta parcialmente porque está en la clase rectángulo y luego lo hereda a paralelepípedo, ¿sí? Bueno, vamos a desarrollar un ejercicio para crear objetos de estas clases, pero en visual. Entonces voy a agregar, ahorita aunque sea para hacer la interfaz, ¿sí? Entonces voy a agregar un frame que se va a llamar JFrame Figuras. Y luego, fíjense cómo el frame aplica la herencia, ¿eh? Aquí estamos viendo que el JFrame Figuras es una clase hija del JFrame. Por eso no arrancamos de cero. El frame para nosotros es una clase que ya trae muchos métodos y muchas propiedades. Y nosotros extendemos el comportamiento de ese frame agregándole atributos propios, o sea, estos atributos, bueno, los que vamos a agregar ahorita, pero realmente aquí ya se está aplicando la herencia. Bueno, vamos a pensar primero en la interfaz. Aquí la idea es que nosotros podamos crear cualquiera de los tres tipos de objetos dependiendo de los datos que me dé el usuario. Si me da solo largo, yo puedo crear una línea. Si da largo y ancho, puedo crear un rectángulo. Si me proporciona largo, ancho y espesor, puedo crear un paralelepípedo. Pero puede ser que me proporcione nada más puro largo y espesor, que no me diga nada del ancho. Entonces, yo le tengo que decir que no se puede hacer ningún objeto con esos dos datos. Bueno, entonces voy a poner primero una etiqueta, aquí, un campo de texto. La etiqueta va a decir largo. Y luego el campo de texto pues no va a decir nada. Y lo voy a hacer un poco más grande. Y bueno, voy a tomar estos dos y les voy a cambiar el tamaño de la fuente a 18. Luego, voy a duplicar estos. Y aquí, bueno, y luego los voy a volver a duplicar. Aquí va a decir ancho y acá va a decir espesor. Luego, va a haber un botón que diga crear. Aquí, crear objeto. Crear, le cambio el tamaño de la fuente. Voy a duplicar para agregar un botón de creación de datos aleatorios. Y acá abajo voy a poner una serie de etiquetas en donde se va a mostrar la información completa del objeto. O sea, por ejemplo, si creo un rectángulo, vamos a mostrar el área y el perímetro. Si se crea un paralelepípedo, área y volumen. Si se crea una línea, pues nada más sus datos. Bueno, entonces voy a agregar aquí una etiqueta. Esta etiqueta la voy a poner más grande. Aquí van a ir los datos del objeto, o sea, sus atributos. Ahí vamos a mandar llamar el toString de cada objeto y vamos a poner los datos ahí. Entonces, le voy a cambiar el tamaño de la fuente. Este lo voy a poner a 24. No, a 18 está bien. Y luego le cambio el color del fondo. Lo aplico el opaco para que lo muestre. Bueno, no le pongo ninguna etiqueta de qué quiere decir eso porque ahí van a ir los datos del objeto. Si es un rectángulo va a decir largo igual a tanto, ancho igual a tanto. O sea, el toString del objeto. Pero bueno, le voy a quitar el texto. Pero luego abajo voy a poner otras etiquetas. La voy a duplicar. La voy a dejar más o menos por ahí. Y en un lado voy a poner un mensaje que diga perímetro. Entonces voy a tomar lo voy a poner acá
Y aquí va a decir perímetro. Nada más que le voy a cambiar el tamaño de la fuente porque casi no se aprecia. Vamos a ponerle aquí 18. Luego voy a duplicar esto. Y otra vez. Y entonces aquí va a decir área. Y acá volumen. Bueno, no todas las etiquetas se van a actualizar al crear el objeto, porque, pues, por ejemplo, si crea una línea, pues estas tres no va a llenar nada, una línea no calculamos nada. Si crea un rectángulo, pues va a llenar el perímetro y el área. Y si crea un paralelepípedo, va a llenar el área y el volumen. Depende de lo que vaya a crear. ¿Y de qué va a depender eso que va a crear? Pues de los datos que me dé el usuario. Según los datos, es el objeto que voy a crear. Bueno, entonces le voy a cambiar los nombres aquí a los componentes para que quede ya mañana nada más listo para empezar a codificar. Entonces, este se va a llamar JText largo y luego JText ancho. Este JText espesor. Y luego este se va a llamar JBoot crear y JBoot aleatorios. Y estos ahí van a ir los resultados. Entonces aquí va a decir JLabe objeto. Lo pongo así objeto porque ahí van a ir los datos del objeto. Si es una línea, pues va a decir largo igual a tanto. Si es un rectángulo, va a decir largo igual a esto o ancho igual a esto. Si es un paralelepípedo, van a salir las tres dimensiones. Es decir, aquí va a ir el toString. Luego, aquí va a ir el perímetro en caso de que el objeto aplique para perímetro. O sea, aquí sería JLabe perímetro. Luego JLabe área. Y JLabe volumen. Aquí lo interesante va a ser, pues a la hora de que el usuario me dé la información, cómo detectar qué es lo que voy a crear. Porque casi siempre cuando ponemos datos de entrada, pues esperamos que nos den datos en todos los campos de entrada. Y aquí no. El usuario puede decir, darme nada más largo, o nada más ancho y espesor, o nada más puro espesor. Él va a decidir qué es lo que va a capturar. Y en función de esa captura, a la hora de crear, yo le tengo que decir si no se pudo crear el objeto, por qué razón no se pudo crear. Y si se pudo crear, entonces aquí va a poner sus datos del objeto que creó. Y acá los cálculos que se puedan ejecutar con ese tipo de objeto. ¿Sí? Bueno, eso ya lo veríamos hasta mañana. El examen va a